Bueno, vamos a empezar nuevamente, continuando con nuestro curso de las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida. En esta ocasión, pues vamos a concluir el tema a este nivel de la Séfira Gesed y vamos a ver hasta dónde estamos llegando o alcanzando y hacer una reflexión personal sobre algunos tips, algunos puntos importantes que tenemos que considerar en esta sefira. Ya hemos avanzado, Malhut, Yesod, Od, Nesa, Tiferet, Geburah. Estamos en la séptima sefira. Nos quedan 3 por estudiar y, y, este, y va a estar muy bien. Entonces, hoy los saludamos desde Guadalajara, Jalisco, siendo 2 de julio por la noche del 2024, que ya es el 27 de Sivan del año 5784, de acuerdo al calendario hebreo. Estamos a pocos días, el próximo viernes hacemos ya el Rosh Hodesh para Tammuz, que es un mes difícil, difícil en el sentido de que si no estamos preparados, pues tenemos un azote cósmico fuerte, ¿sí? Pero cuando estamos preparados, hacemos las meditaciones correspondientes y hacemos que esos acontecimientos de ese mes se alineen a nuestro favor. Y esto es precisamente se logra con la meditación cabalística y que en su momento les voy a mandar el nombre o la permutación de Yud que corresponde y con la puntuación correcta, así como unas letras que de acuerdo al Sefer Yetzirah de Abraham van a corresponder a este mes. Bueno, tenemos dos clases, dos reuniones respecto a esta Séfira, la Séfira de Gesed. Y ahora vamos a ver cuándo estamos en un Gesed ilusorio o estamos viviendo en un Gesed verdadero. Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos en estas dos clases previas y comentarios y temas previos, pues uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar es que cuando decíamos que cuando hacemos el ejemplo de las células madre, cuando están antes de formar el feto, pues eran unas células, o son de hecho unas células indiferenciadas, es decir, es una célula que no está definido de qué órgano es o qué parte del cuerpo es. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se van a generar los demás órganos del cuerpo. Bueno, ese es un ejemplo de cómo el, la creación fue buena el primer día, es decir, no existía la fragmentación, es decir, no había la unidad, había unidad ese primer día. Hasta analizamos cada uno de los días. Bueno, ¿qué decimos cuando hay fragmentación y cuando es verdadero? Es que hay unidad, es que hay unión. La fragmentación por la falta de conciencia de que la humanidad somos una sola alma, pero como nosotros estamos, como nuestra alma está aprisionada dentro del cuerpo, el cuerpo tiene una inteligencia diferente a la del alma. La inteligencia del cuerpo jala para un lado, mientras que la del alma para el otro. Cuando no estamos en conciencia plena del significado del cuerpo y del alma, siempre va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre es de carácter egoísta, siempre quiere recibir. Este tema ya lo hemos visto con más amplitud. Y como siempre quiere recibir, pues está en el tema de no dar. Mientras que el alma es totalmente dadora, ¿sí? Y el alma tiene conciencia de que hay unidad, pero como nuestra inteligencia corporal nos dice que nosotros
Somos un ente independiente de los demás, claro, tenemos un cuerpo independiente de los demás, y en ese aspecto, pues, está muy limitado. ¿Por qué? Porque jala nada más para sí mismo. Cuando el alma prevalece sobre el cuerpo, se da cuenta de que todos los demás estamos unidos y no le podemos hacer daño a nadie, porque el daño que se le provoca a otro es un daño que se hace a sí mismo. Como decíamos, no es posible que el cuerpo se hiera a sí mismo. ¿Por qué? Porque si se corta un dedo, se fractura un pie, o cualquier otra cosa, el cuerpo inmediatamente responde. ¿Por qué? Porque está en una unidad. Las células todas están en conciencia de que tienen que ver dónde hay una infección o hay una herida, etcétera. Y así sería la conciencia del alma. Pero en el cuerpo decimos que es independiente de los demás. ¿Por qué? Porque el cuerpo está limitado, mientras que el alma no tiene límites, es ilimitada. Por tanto, no tiene conciencia el cuerpo de la unidad. Es un poco complicado, ya lo hemos visto antes, pero cuando llegamos a este mundo, fue un efecto que se llama el Tzimtzum. El Tzimtzum es la explosión de las almas o la fragmentación de las almas que caímos a este mundo con el único propósito de dar y compartir. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén decía, yo no lo quiero regalado, lo quiero abajo, quiero que me cueste trabajo, pero también quiero con quien compartir. Por eso es una de las razones de las chispas, que son las almas, que caímos en este cuerpo, digo, en este mundo, pero el cuerpo evidentemente no está consciente de ello. Y como los cinco sentidos rigen la conciencia mundana, mientras que la supraconciencia sí tiene inteligencia de que las almas nos podemos hacer daño. Por tanto, mientras nosotros tengamos esa manera de pensar de que somos independientes y lo que le pasa a uno o al otro, pues ya son cosas de ellos, pero en realidad a nivel espiritual nos podemos hacer, nos podemos ayudar mucho o nos podemos dañar o simplemente ser indiferentes, pero la indiferencia también es un daño. Eso es algo que ya vimos en la vez anterior. Cuando tenemos la conciencia de fragmentación, pues siempre vamos a decir que yo no tengo nada que ver con el otro, pero a nivel de alma, no. Entonces, el GS verdadero es que nosotros debemos sentir compasión, bondad por el otro, mientras que la fragmentación es juicio, es rigor e indiferencia. Otro punto que vimos, que cuando alguien enferma es que hay una ausencia de luz. ¿Por qué? Porque en la fragmentación existe una fisura y abre la puerta al oponente, ¿sí? A la parte afectada del cuerpo. Es cuando esa falta de luz, esa falta de conciencia, es lo que abre esa puerta, ¿sí? Mientras que la conciencia de la unidad te da salud. ¿Por qué? Porque es la presencia divina y le cierra las puertas, le cierra al oponente, que es el que afecta la salud. De esto ya hemos hablado bastante, que cualquier enfermedad, depende de la parte del cuerpo que sea, es la carencia, la mala midot que nosotros tenemos. Si alguien está enfermo de una parte del cuerpo, manifiesta una carencia o una mala midot, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Hay un tratado, lo vamos a ver más adelante,
en Yitro, se llama. Yitro es una parashá del Zohar y que habla mucho de los rasgos físicos, pero también habla de las enfermedades. En la parashá de Pinhas también nos habla de este aspecto. Entonces, de esto lo vimos ya en la clase anterior. Simplemente estoy haciendo una revisión. El estado emocional también es una apertura hacia la fragmentación que le da la opción al oponente de entrar, mientras que la alegría cierra muchas cosas. Y ya sabemos que cuando hablamos de la tristeza también estamos refiriendo pues no solamente a ese estado emocional, sino también a la depresión, al estrés y a todos los problemas que emocionalmente mucha gente vive en este mundo. Y esto le da apertura a que pues nuestro cuerpo se enferme debido a esas emociones bajas, mientras que la alegría es como un sello. La alegría está conectada con la parte superior. Hoy escuchaba unos comentarios de una psicóloga en la radio, así, en lo que estuve manejando, y hablaba que cuando alguien está triste, acongojado, se agacha físicamente como que se viene hacia abajo, pero cuando alguien está recto, cuando ve para arriba, o así que vemos para arriba, cuando hay alegría, tristeza, pues se ve, se ve incluso corporalmente bien. Y decía, pues nadie puede llorar para arriba, ¿verdad? Viento para arriba, evidentemente. Entonces, todos esos estados emocionales también nos afectan. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos cuando hablamos también de cuando las personas, o cuando estamos en algún momento tocando fondo, muy deprimidos, muy abajos, a perderlo prácticamente todo? Y hay la oportunidad de renacer porque en un estado indiferenciado y volver a empezar sin tener que morir. ¿Recuerdan que hablamos de que muchas veces hasta la muerte es una oportunidad para volver a salir adelante? De esto, pues simplemente lo estoy mencionando nuevamente porque era parte de los puntos que vimos en la clase anterior, ¿sí? Hablábamos también del agua, ¿sí? Del agua porque decías, bueno, hay personas que tocan fondo y cuando ve el Señor, cuando ve el Creador que ya no tiene salida, pues no les queda otro más que recoger esa alma, volver a reiniciarlo y volver a renacer. Pero decíamos que también en este mundo podemos tomar segundas oportunidades, y vamos a decirlo así, a través de la purificación del cuerpo y a través de la santidad del alma, porque el cuerpo se purifica. ¿Por qué? Porque está contaminado de tantas energías negativas, de tantas cosas tóxicas que comemos, de tocar a los demás que están contaminados. Y decíamos que una manera de hidratarse es a través de la mikveh, y que estando dentro de la mikveh, como ya lo explicamos en la vez anterior, y se hizo una explicación detallada, pues la mikveh también purifica. ¿Por qué? Porque se hacen meditaciones simulando la muerte con nombres de Dios que nos hacen salir adelante y limpiar el cuerpo, y generalmente pues se sale, vamos a decir, renovado. De por sí, el hecho de sumergirse en el agua ya te limpia y sales muy bien, sales muy a gusto cuando haces tu mikveh. Digo, cuando simplemente te sumerges en una alberca, por ejemplo, en el mar, en un río, en un lago, una laguna, qué sé yo. Pero
Cuando haces la mikvé completa, como ya explicamos en esas dos clases, pues sales purificado. Es decir, la manera de purificar el cuerpo es a través de cambio de dietas, ¿ya? Los ayunos, la mikvé, que son maneras como el cuerpo se sana. Evidentemente, el movimiento también, eso ayuda muchísimo. Pero la manera de purificar, porque para meditar hay que el cuerpo debe estar bien, equilibrado. Si no está completamente sano, cuando menos equilibrado. Y una manera de poderlo hacer es precisamente entrando a la mikvé. La mikvé ayuda muchísimo, muchísimo. Claro, dijimos es purificar el cuerpo. El alma se santifica ¿cómo? El alma se santifica a través de la oración, de la meditación, del estudio superior, del entendimiento mayor de todas las actividades espirituales y el pensamiento, las acciones y la manera de la habla, la shonara, la buena habla que hacemos hacia los demás. Es una manera de purificarse. Bueno, aquí vemos pues que en el ilusorio estamos teniendo problemas, tenemos que caos. En el verdadero, pues estamos haciendo correcciones, es el corregido. Bien, ahora vamos a ver la tzedaká. En la clase anterior me preguntaba, me parece que fue Caro, con respecto a que el diezmo o el 10% del que veíamos de dónde proviene, pues hay gente que lo da con ocultos, o sea, con pensamientos ocultos, pensando obtener algo a cambio de. Bueno, veíamos muy bien que en el caso del Gesed puro, como el caso de Abraham, es en dar indiscriminadamente. ¿Por qué es indiscriminadamente? Porque así como la lluvia este, entra en cualquier terreno, independientemente si el dueño de ese terreno es un malvado o es un justo, un rasha o un sadik, pues lo mismo le llueve, porque el Creador da de manera indiferenciada. Lo que pasa es que a veces no tenemos nuestro recipiente completo o nuestro recipiente preparado para recibir esas bendiciones. Entonces, el dar con agenda quiere decir que hay intenciones ocultas. Digamos, la intención de, de lo que se da es por el otro, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y así era Abraham, porque él vivía en una bifurcación, o más bien en una división de caminos, y allí él aprovechaba para ayudar lo máximo a los transeúntes, ¿sí? Entonces, aquí hay un comentario importante. Uno a veces cree que si le da a alguien, empieza uno a cuestionar, ¿y qué hará con ese dinero? Y si lo quiere para drogas, o si lo quiere para esto, o si lo quiere para lo otro, o si lo quiere para lo otro. Allí no es que nosotros vayamos a ayudar, es que Dios nos está mandando una oportunidad. No es que nosotros le demos al pobre, sino que nos está mandando un pobre, por ejemplo, hablando de cosas de material, ¿verdad? Hablando de dinero, sino que ahí no tenemos que cuestionar porque Él nos lo está mandando no para, quizá tanto para ayudarlo a Él, sino para ayudarnos a nosotros mismos, para ayudarnos a nosotros. Dios nos lo envía para que nosotros ayudemos. Entonces, el dar de manera incondicional, como lo hace el Creador, el Santo bendito es Él, bueno, pues es lo que quiere decir, bueno, pues tú también da. Entonces, al nosotros dar ese 10%, que no solo es dinero, sino que también puede ser atención, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras tantas cosas, nuestra sonrisa, nuestras virtudes y todo lo que podemos aportar hacia los demás, ese 10%, Dios se asocia con nosotros para, para dar. Por tanto, la oportunidad es para nosotros. Entonces, no es que tengamos que cuestionar.
Él, todas las personas que se atraviesan en nuestra vida, Él nos las ha enviado por un motivo. ¿Por qué? Para el crecimiento de nosotros. Depende de nosotros cómo reaccionemos ante ellos. Esa es la diferencia. Y si nos está mandando es porque estamos nosotros, porque está queriendo que nosotros crezcamos a través de cómo, a través de la edad. ¿Sí? Así como cuando a veces, yo lo digo en este caso particular para, me gusta participar y compartir esta sabiduría, pero yo no elijo a las personas, sino que, pues, por una circunstancia en otra, nos cruzamos y bueno, pues Dios lo ha enviado para que estemos en esto. Y no solamente lo ha enviado, sino que esos medios, como los que hay hoy, es la Internet, pues es también abierto. Por eso no tiene restricciones. Se lanza y veo que a mucha gente les ha ayudado estos videos. Las preguntas que ustedes hacen les ayudan mucho a ellos también. Por lo tanto, es una manera de dar indiscriminadamente. Lo están mandando, nos los están enviando a nosotros. Bueno, pues entonces ahí es donde tenemos que poner nuestra atención, ¿verdad? Otro aspecto que vimos es el primer, eh, Abraham se circuncidó, ¿sí? Cuando tenía una edad muy mayor. Y aún así, en el tercer día, que es cuando dicen que es muy, muy fuerte el dolor, aún así él se movió para dar, para sadear, para dar a los demás, ¿sí? Esto que nos enseña que muchas veces nosotros en un estado de enfermedad somos pasivos, es decir, una persona enferma que es atiéndame, denme, tráiganme, háganme, límpienme, esto, otro. O sea, es puro recibir, ¿sí? Y si dentro de nuestra enfermedad, nuestras limitaciones, podemos hacer algo por los demás, pues si lo hizo Abraham en estado de circuncisión, pues imagínate, qué, qué lección para nosotros, porque en un estado de enfermedad somos muy, pues no podemos dar mucho. Si estamos ahorita sanos, como lo estamos, y espero que la enfermedad Hasbi Shalom se vaya, si alguien tiene algún problema, bueno, pues si estamos en condiciones de dar, pues vamos dando nuestra sonrisa, nuestro tiempo, nuestras atenciones, nuestro conocimiento, si tenemos la posibilidad de participar con dinero, pues adelante. ¿Bien? Pero bueno, ¿qué hablamos en el caso de la incircuncisión? Este es algo que lo expliqué, que es para quitar una clipa, para ayudar a los demás, para ayudar al hombre especialmente a, a corregir su conducta sexual, porque esa clipa, ahí se anida unos seres, que es lo que hacen, que es, hacen, permítame un minuto, voy a poner en silencio, porque por ahí esa clipa no nos ayuda mucho en nuestra conducta sexual. Por eso esa, esa que dicen tradición, pues no solamente él la estableció y pues especialmente pues vamos a decir, el mundo judío lo ha adoptado, algunos probablemente en el Islam también. La parte cristiana pues se quedó en el primer, en Joshua ben Yosef, pero los demás la quitaron. Y bueno, pero ahora sí ya tenemos muchos años, ¿cómo nos circuncidamos? No solamente hay circuncisión del miembro varonil, sino también está la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es cuando se te rompe el corazón, cuando hay conocimientos o respuestas, si tú quieres existenciales o respuestas en la vida que has estado buscando y de repente no te llegan hasta que te metes a un estudio más profundo y empiezas a encontrar respuestas, entonces se te va quebrando se te va rompiendo el corazón, vamos a decirlo entre comillas,
esa clipa del corazón se va quitando y algunas personas pueden llegar a romper hasta en llanto por haber encontrado un camino que se tenían buscando hace tiempo. Y muchas veces así ocurre. Así que el estado de circuncisión es también un estado de limpieza del alma. Pues aquí ya tenemos varios aspectos de Gesed, la unidad, la salud, la alegría, el renacer, la mikveh, el dar incondicionalmente, es el Gesed puro de Abraham, la circuncisión del corazón, porque también la mujer, ¿cómo es circuncida? Pues con el corazón, precisamente. Bien. Otro aspecto. Cuando nosotros tenemos pruebas que no son pruebas precisamente, cuando estamos en situaciones muy complicadas, como como el sacrificio de Isaac, decíamos, bueno, todas las pruebas no es que sean pruebas, sino que son circunstancias que nosotros mismos, o que si tú quieres, Elohim en este caso, nos ha puesto para que nosotros las superemos. Si no tenemos una emuná, o como le llaman, una fe mayor, o una fe verdadera, que la palabra fe no me gusta, pero vamos a decir una emuná, en la que sepamos que el por qué nos vienen esos golpes o esas situaciones difíciles, porque de las buenas, pues, ¿para qué hablamos, no? Las situaciones difíciles, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Y para qué vienen? Es decir, ¿recuerdan cuando vimos el tema de la emuna? Tiene tres columnas. Una que todo proviene del creador, en este caso de Elohim, que es pero viene con un propósito. Todo es bueno, todo siempre es para bien, todo siempre es para bien. Y lo que hay que ver es por qué me viene esto, qué enseñanza me va a dejar y no verme como víctima continuamente. Entonces, cada vez que nosotros tenemos pruebas y las superamos, estamos teniendo un Gesed corregido, un Gesed verdadero. Y decíamos que cuando alguien es despiadado con los demás, que no tiene consideración con los demás, es porque no tiene consideración de su propia alma. ¿Sí? Alguien que no tiene consideración, que no tiene piedad de su alma, pues no tiene ni misericordia, ni piedad, ni bondad hacia los demás. Por lo tanto, la primera acción que nosotros deberíamos de tomar es tener piedad de nuestra alma, porque sabemos esta, que el alma viene atrapada en este cuerpo y viene a un sitio que no es, del cual no lo es, que no le corresponde. Como dice Éxodo, somos forasteros en tierra ajena. ¿Por qué? Porque tenemos con un propósito de venir a hacer el pago del pan de la vergüenza, ¿sí? Que no lo queremos gratis, sino que nos cueste trabajo y compartir. Entonces, por esa razón estamos aquí. Entonces, limitada en esos 5 sentidos, donde está atrapada en un cuerpo que tiene necesidades de alimento, de calor, de muchas cosas. Entonces, cuando tenemos piedad por nuestra alma, ¿cómo podemos nosotros tener piedad de nuestra alma y cómo podemos alimentarla? ¿Sí? Pues en primer lugar, sabemos que Dios es que es el puro y por tanto es como la lluvia. Si la lluvia está en tierra dura, pues simplemente la va a hacer más dura, se escurre hacia los lados, pero no penetra. Es decir, esa tierra no está preparada.
¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es arar, arar esa tierra, es decir, prepararla para que la lluvia entre, filtre y fructifique, lleguen las bendiciones. En otras palabras, ¿qué es? Que tenemos que hacer teshuvá. Teshuvá es, como ya lo hemos dicho, analizar cada una de nuestras malas midot y corregirlas, porque cuando nosotros trabajamos en ella, entonces estamos arando la tierra para que las bendiciones y para que podamos nosotros tener la posibilidad de ser fructíferos con los demás. Necesitamos trabajar en ese sentido, por eso la Teshuvá es significar arar la tierra. ¿Y qué es esas malas midot? Lo decíamos ya en clases anteriores, que es el becerro de oro, que son principalmente tres, bueno, son varias, ¿no? Pero digamos, las que se mencionan en el becerro de oro y que son nuestras malas midot, es el Ainara, la mala, el mal de ojo, es decir, la envidia hacia los demás. Ahorita también escuché un comentario por ahí en la radio acerca de que las redes sociales no son redes sociales, son redes antisociales. ¿Por qué son redes antisociales? Porque pues todo el mundo publica, mira, que está en la playa, que está en una fiesta, que qué un buen vestido, que una casa, que estrenó, que un auto y todo eso. Y otros están de vacaciones y luego el otro dice, híjole, y yo aquí trabajando, bregándome con negro, pero nadie publica los momentos difíciles o tristes, ¿verdad? Siempre pone los momentos duros, difíciles. Entonces crea una especie como de depresión en las otras personas. Mira, ellos sí, yo no, o ellas sí, yo no, y como ellas pasándosela muy bien y yo aquí matándome. Entonces, son antisociales y ahí genera eso, la envidia. Entonces, esas redes sociales son desafortunadamente, pues, aunque son algunas cosas han sido para bien, pero generalmente no las son del todo. Y el peor de todo es que todo el mundo anda con su celular viendo y visitando las redes sociales. Cuidado, porque ahí se vienen las malas emociones. Entonces, la ínara, la envidia. Los Giulia Yarot, la conducta sexual inadecuada, porque inclusive ahí se incita mucho al comportamiento sexual inadecuado, la infidelidad, relacionarse con personas casadas o no casadas, divorciadas, etcétera, una serie de circunstancias anómalas, algunas bien, algunas buenas, otras no lo son tanto. Y, la Shonara, la mala habla, vienen los comentarios de fulanita y perenganita, ¿sí? Dice, uno tiene X mil seguidores, otro tiene millones, pero a la hora que tú estás sola y que estás sufriendo en una circunstancia difícil, ¿dónde están los seguidores? Son ilusorios. ¿Y qué pasa? Si hago un comentario o pongo alguna cosa, buena, pues si la mayoría dan el like de que sí, uy, pues te hace sentir bien. Pero ¿qué tal si no? Te hace sentir mal, ¿no? Depender de eso, ¿no? No tenemos que depender de las, de esas redes antisociales. Hablando, pues, en una circunstancia que estamos viviendo hoy todos, y díganse desde niños, jóvenes, adultos, y mucha gente se levanta con el celular y se duerme con el celular. Tanta dependencia es muy nociva y dañina para el ser humano. Hay que tener que reflexionar mucho con eso. Entonces, el Hegel, es decir, el becerro de oro, el Giulia Rayot, la Shonara, que es la mala habla, los comentarios negativos acerca de los demás, pues eso, todo eso son dañinos. El mal trabaja de manera muy inteligente y 24 horas. La Internet no es que sea mala, es como el bisturí, depende cómo lo tomes. Pero para las personas que no tienen conciencia, para las personas que son fácilmente manipulables a través de eso.
Porque también es una herramienta muy buena. Vas a encontrar cursos o YouTube como estos o de otros maestros y es una cosa, ¿no? O sea, depende de cómo lo hagas. Pero para eso tenemos que crecer en la conciencia, muy importante. Por tanto, la tierra arada, que significa quitar nuestras malas midot para que entre las bendiciones, que es el agua, pues, digo, metafóricamente hablando, el agua es, en todos los aspectos, es bendición, ¿verdad? Es decir, el agua es las bendiciones del Creador y que entre en nosotros. Entonces necesitamos hacer Teshuvah. Bueno, la otra es, hablamos de los 13 atributos del Santo Bendito es Él, de Kadosh Baruj Hu. Los 13 atributos y uno de ellos es justamente la, la, la tzedakah, es decir, el dar. Y estamos hablando de dar, pero dar consideración, dar misericordia, dar lo mejor hacia los demás. Por lo tanto, el principio de afinidad, decíamos que tenemos que ser afines con los atributos del Creador, ¿sí? ¿Dónde están esos 13 atributos? Pues ya ustedes, ya algunos de ellos ya los han estudiado, los conocen. Si no están, me comprometo la próxima clase a aportar, a hacer un apartadito de tiempo para revisar esos atributos con los cuales nosotros tenemos que buscar esa afinidad con Dios, ser como Él, para poder dar el gesed puro hacia los demás. De otra manera, pues estamos haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo juicio. Otra cosa, en el ilusorio no meditamos, no oramos, estamos pasivos. ¿Por qué? Pero estamos hablando de una meditación cabalística, no estamos hablando de otro tipo de meditaciones que ni voy a hablar para no meterme en política, sino la meditación cabalística porque te da la protección, te da la conexión con el Creador. Y cuando meditas nombres de Dios, ¿qué meditamos? Nombres de Dios. Esos nombres de Dios, como dice el que conoce mi nombre, yo estaré con él. Es decir, meditar los nombres de Dios hacen que nosotros salgamos de nuestro cuerpo, que nos concentremos en ese nombre y una vez que regresamos otra vez nuestra alma, o sea que nos volvemos a enfundar en el cuerpo, pues entonces el cuerpo ya va a obedecer al alma y, y no el alma sometida al cuerpo. De esa manera, hemos decir, el jinete se refresca, va, toma fuerza, toma luz y toma control del caballo desbocado, que es el cuerpo. Porque ambos se necesitan. Y ahorita lo vamos a ver en una pequeña lectura que les voy a hacer con relación a lo que le sucede a Abraham en los distintos niveles del entendimiento del estudio de la Torah. Bueno, eso viene enseguida. ¿Qué hacemos finalmente? Que si nosotros hacemos juicio, seguimos en el gesed ilusorio, juicio de los demás. Y también veíamos que en esas redes antisociales hay mucho juicio, comentarios de distinta naturaleza. Generalmente son negativos. Pero nosotros también podemos hacer juicio de los demás a los que tenemos más cercanos o más lejanos. Hay quien hace juicios de los personas públicas y todo, no pasa nada de momento, ¿sí? Pero cuando hacemos un comentario de alguien cercano, pues nos puede, no solamente no fortalece la unión, sino que además divide. Por tanto, esas redes antisociales tienen mucho daño si se utilizan de manera equivocada. Y como dijimos, si hay juicio, pues no está Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no juzga. El que juzga es Elohim. Entonces, Elohim estará con nosotros y Elohim es el rigor y el juicio al máximo, es decir, un juez que se aplica estrictamente la ley, nada más, pero no tiene ninguna consideración. Mientras que Gesed
El Gesis es Yud Kevadke, es decir, es la bondad pura, y como ya decíamos, que Dios nos premia mucho cuando hacemos cosas buenas, y cuando hacemos cosas negativas, viene el juicio de Elohim, pero interviene la misericordia divina para disminuirlo 100 veces. Recordarán esas reglas. Muy bien, pues aquí terminamos la exposición de esta céfira en el nivel de estudio que estamos llevando. Y bueno, pues les quiero comentar algo. Voy a hacer una lectura muy breve sobre acerca de la Torá. La Torá, o el Antiguo Testamento que dicen, no es exactamente la Torá del Antiguo Testamento, pero vamos a decir, es un nivel de entendimiento muy básico, pero vamos a decir que la Torá está de alguna manera incluida todos el Pentateuco, pues los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas mayores y menores, pero eso es en el aspecto físico y en el aspecto del, del entendimiento humano. Pero la Torah es un ser que trasciende más allá de la existencia misma del hombre y que forma una simbiosis con el Creador, y que estuvo presente en la creación del hombre y en la creación del universo, como un ente vivo que hoy está. Y si ustedes se dan cuenta, la Torá se ha querido, en cuanto a los aspectos de los escritos, tanto desde que estaban en pergaminos como ahora en papel, y ya incluso pues ya digitales, pero nunca ha sido posible destruirla, y ni se destruirá. Pero es importante entender que la Torá tiene varios niveles de entendimiento, ¿sí? Estos niveles de entendimiento van desde del nivel básico. ¿Cómo lees tú la Biblia, vamos a decir? Si tú la lees, pues siempre la ves en el sentido literal, pues en el sentido literal la vas a entender. O sea que prácticamente no vas a entender nada. Ese es el nivel más bajo. En el nivel más alto es el nivel del sod, es decir, del secreto. Y cuando estudias con el secreto, que para eso es necesario la Kabbalah, es necesario el Zohar, entonces entiendes lo que hay detrás, lo que subyace en esas historias y el contenido exacto. Y esta lectura nos va a abrir mucha luz al respecto. Bueno, dice, la Torah normalmente la estudiamos con los ojos del Pshat. Pshat es el nivel literal. Y como máximo llegamos a analizarlo según Drash o Remesh, que son los siguientes 2 niveles. Pero si logramos por lo menos asomarnos a leer el mismo texto con lentes del Sod, es decir, del secreto, descubriremos nuestros maravillosos que justamente pertenecen a todo lo que tiene que ver con la mística de la Torah, es decir, lo literal está escrito de forma literal y lo místico en forma mística y oculta. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué te interesa la, el bagazo de la naranja o el jugo? Bueno, pues por decirlo. O la cáscara de la nuez o la nuez del interior. Vamos a ver algunos ejemplos que, que lo podemos leer a nivel Shabbat, por ejemplo, y luego vemos la parte del Sod. Dice, Dios le dijo a Abraham, vete a tu país, de tu ciudad, de la casa de tus padres, a la tierra que te indicaré. Allá te haré muy grande y te bendeciré. Bendiciré al que te bendiga y maldiciré al que te maldiga. Y tomó Abraham a Sará y se fue, y con ellos se fue Lot a la tierra de
de Canaán. Ahí va la parte literal, ¿eh? Abraham llegó a los lugares de Shechem, Elón, Moré, y hubo hambruna en la tierra, y en el camino a Egipto dijo Abraham a Sara, qué bella eres. En Egipto, Paró es el faraón, en hebreo se dice el faraón, Paró intentó tomar a Sara. Sara se negó a ser seducida y finalmente salieron Abraham y Sara de Egipto muy ricos por los regalos que les dio Paró, el faraón. Y también Lot era el sobrino, que caminaba con Abraham, se enriqueció y hubo una pelea entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y dijo Abraham a Lot, no quiero pelear contigo, sepárate de mí. Esa es la parte literal. En el Zohar, en el Sitre Torah del Lech Lechá, es decir, la Parashá, nos indica que si queremos entender no solo la base histórica del judaísmo, en este caso hablan del judaísmo, pero es la base del pueblo de Israel, sino la base espiritual, la tarea diaria de cada uno de nosotros debemos reemplazar 3 palabras en todos estos textos y será la puerta para entender la dimensión del Sod, es decir, del secreto. Reemplaza la palabra Abraham por Neshama. ¿Qué es Neshama? Como nosotros sabemos, hay 5 niveles del alma, pero vamos a mencionar los 3 primeros. El Nefesh, que es el alma que le da la fuerza vital al cuerpo, que aunque estés dormido, pues ahí están todas las funciones básicas para poder desarrollarse la digestión, el latido del corazón, el funcionamiento del cuerpo en general. La Neshama esta es la que le da funcionalidad, digo, perdón, el, el nivel más bajo del alma es que le da la indicación. Luego viene el Ruach, que es la parte más elevada que tiene que ver con la parte espiritual en el sentido del despertar, empezar a despertar la conciencia, y luego la Neshama, que es el nivel más alto de del alma en lo que estamos aquí en este mundo, los que transitamos por aquí, en este mundo. Hay otros niveles que ya los vamos a estudiar en el siguiente curso. Simplemente lo menciono de manera. Entonces, Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, le dijo Dios a la Neshama, vete el cielo. Entonces, ¿qué le dijo? En vez de decirle a Abraham, dijo Dios a la Neshama, es decir, al nivel del alma alto, vete desde el cielo, que es tu ciudad, el lugar donde naciste, desde el paraíso en que es la casa de tu Padre, Dios, a la tierra que te indicaré. Es decir, tú tienes que ir del cielo. Las personas nacen donde debe estar, con una familia específica y en un entorno donde debe reparar. O sea, que no es casual que lleguemos a una familia, una ciudad, un pueblo, etcétera, en este tiempo. Lech Lechá, que es la palabra la orden de Dios dio a Abraham que se marchara a la tierra santa, se dice en hebreo, Lech Lechá, vete de ti. Pero en la visión del sol indica Dios al alma 2 cosas: vete por tu bien y por tu elevación espiritual. 1. El punto número 2 dice, no te olvides que puedes alcanzar 50 niveles de pureza y 50 de impureza. ¿Esto dónde lo vemos 50 niveles de pureza y 50 de impureza? Lo vemos en la cuenta del hombre. O sea, cuando salieron de Egipto, Israel estaba en un estado de impureza en el número 49 para llegar al 50. En el transcurso mayor llegaron al nivel más 49 en el monte Sinai. Y el nivel 50 es cuando llega la fusión con la entrega de la Torah. Entonces vemos que hay 50 niveles de oscuridad hacia abajo y 50 hacia arriba. Entonces te dice nuevamente, no te olvides que puedes alcanzar 50 niveles de pureza y 50 de impureza. Por eso la palabra lej suma 10 y lejá suma también 50, para indicar así los 2 caminos que tiene el alma para escoger. ¿Sí? Bien, allá te engrandecerás y te bendeciré, ya que el alma viene al mundo para engrandecerse
y elevarse más, y este es el medio para regresar a Dios y recibir su pago como merecedores. Bendiciré al que te bendiga, dice. Es decir, Dios le dice al alma, bendiciré al cuerpo que te bendiga, desarrolle, te purifique y haga actos buenos contigo con bendición terrenal y celestial, y lo contrario pasará con el que te maldiga. Es decir, el cuerpo no puede manipular el alma, es el alma el que debe utilizar el cuerpo, pero es bendito. Dice, y tomó a Abraham, o sea, la Neshama, a Sara, y Sara es el cuerpo. Ahí es donde vamos a entender de qué era la mujer de Abraham y qué era. Aquí estamos ya entendiendo la parte del secreto que hay detrás de esa lectura. Abraham, aunque es un ser histórico, es un ser que vivió, pero en el sentido superior, por eso la perfección de la Torah, porque te da la parte histórica, pero te da la parte espiritual al fondo. Y no es casual, no es que así ha sido la historia, sino es la perfección de la Torah que junto con Dios lo hicieron para elevar el alma del ser humano. Y tomó a Abraham, o sea, la Neshama, a Sara, que es el cuerpo, es decir, a cada Neshama se le asigna un cuerpo, indicando cuál es su misión, con todas sus implicaciones físicas de salud, belleza, etcétera. Y fue con ellos Lot. Lot, ¿qué es? Es el instinto malo, es la, ay, ¿cuál es la palabra? Bueno, la mala inclinación, ¿sí? Entonces, Lot es el instinto malo a cada Neshama, Yetzerará. A cada Neshama, dependiendo de su potencial y nivel, se le asigna un rival espiritual para que la lucha sea justa y equilibrada. Digamos, peso pluma contra peso pluma, hablando de box, ¿no? Peso pesado contra peso pesado, manteniendo así el equilibrio del libre albedrío. Y se fueron a Canaán. Canaán en hebreo proviene de la palabra leagnia, es decir, doblegar, ya que parte de la misión de la vida de doblegar los caprichos del cuerpo y las seducciones del instinto malo, ya que ambos son el contrapeso del alma. Por ello, en la realidad Lot y Sarah eran hermanos, porque también en esa dimensión mística, el cuerpo y el Yetzer Hará son socios, la inclinación al mal, ¿eh? Compañeros, hermanos, y misión del alma es separar la alianza que lleva el cuerpo hacia su lado, ¿sí? O sea, el cuerpo tiene la tendencia a portarse mal, pues, ¿sí? Porque tiene esa alianza. Dice, y hubo hambruna en la tierra. La hambruna simboliza la escasez de placeres mundanos. Por eso dice Abraham a Sara, el alma al cuerpo, qué bella eres. Qué cuerpo tan sagrado y puro eres, porque te alejas de los placeres mundanos. Y por tanto, Abraham, es decir, la Neshama, está muy contenta, admira a su pareja, al cuerpo, porque le ayuda a engrandecerse. Y luego dice también en el sentido literal, y fue Abraham, ahora decimos la Neshama, hasta Shechem, hasta Elón More. La Neshama busca en la tierra lugares sagrados, lugares de estudio, los cuales le ayudarán a cumplir su misión y le protegerán de cualquier tentación, que es lo que estamos haciendo, dándole armas para luchar y combatir las tentaciones mundanas. Y eso se refiere cuando dice que la Neshama se fue a Shechem, que proviene de la palabra Shejinah, es decir, lugares de la presencia divina. Y a Elón More, que proviene de la palabra More, More quiere decir maestro, u Ora, que quiere decir enseñanza, que son lugares de estudio y enseñanza. Estos son los sitios en los que la Neshama desea estar, es decir, nuestra alma desea estar en esto que estamos estudiando. Y Paró, es decir, el faraón, intentó tomar a Sara, es decir, intentó tomar el cuerpo. Egipto, el Paró también es el significado del ego, ¿eh? Egipto simboliza las tentaciones con las que el mundo trata de atraparnos, ya que Egipto en hebreo se dice Mitzraim, que proviene de la palabra Mizraim, lugar de encierro, o Mizar. Así todos los lugares de tentación del planeta donde las tentaciones encierran y cautivan
a nuestros cuerpos. Paró, que es el faraón, simboliza la persuasión, la seducción, el lavado del cerebro por medio de la palabra y frases bonitas, como las teorías de la evolución, las falsas creencias y mentiras que cautivan nuestra mente. Eso es Paró, ya que las letras de su nombre forman en hebreo la palabra perá, mala boca, y a eso se refiere la Torá en esta dimensión, que en Egipto Paró intentó tomar a Sara al cuerpo. Y Abraham y Sara, la Neshama y el cuerpo, salieron de Egipto llenos de riquezas. Es decir, en el momento que Sara, el cuerpo, supera la tentación y no cae, eso ocasiona una elevación espiritual muy grande, manifestada como la riqueza, pero espiritual. Y no solamente espiritual, sino también material, que es el caso de Joseph, que no cayó en las garras de la mujer de Potifar. Y también Lot, el instinto malo, se enriqueció, es decir, el Yetzer Hara. A medida que la persona se eleva, su instinto malo se eleva también, para que siempre se mantenga el equilibrio de la lucha justa. Es por eso que en la Torah, cuando Abraham es pobre, Lot también lo es. Abraham se enriquece, Lot también se enriquece, para simbolizar que el equilibrio entre el alma y el Yetzer Hara. Y ya finalmente dice, y hubo pelea, y dijo Abraham a Lot, no quiero pelear contigo, sepárate de mí. Diariamente existe una lucha entre el Yetzer Hara, la mala inclinación, y la buena inclinación del alma, en la cual el alma pide al Yetzer Hara que deje de molestarla y que se separe, que se aleje de nuestra mente para que podamos elevarnos con más facilidad. Esto se asemeja a un globo aerostático que contiene aire caliente para que se eleve, pero también tiene sacos pesados llenos de arena que se aferran a la tierra a medida que nos deshacemos de los sacos. Nos vamos elevando con más facilidad. Los sacos son la Yetzer Hara, el globo es el cuerpo y el aire caliente es el alma. De ahí que Abraham pide a Lot que se separe. Por eso, la versión siguiente dice de la Torah, y habló Dios a Abraham y después que se fue Lot. O sea, y habló Dios a Abraham después de que se fue Lot. Es decir, Dios le habló al alma. Es decir, uno se acerca a Dios cuando se aleja del Yetzer Hara, ¿sí? Bueno, esto son algunos conceptos generales, pero nos da luz a que entendamos que la Torah estudiada, escrita así, literal, no nos lleva a mucho. Necesitamos profundizar. Y este pequeño comentario del autor de este libro, que es Amram Anidjar, habla de los secretos de la reencarnación. Es una parte muy bonita que quise comentar con ustedes porque habla precisamente del patriarca Abraham, que es el principal personaje de esta Séfira y que nos da ese doble mensaje y que también debemos de entender que la Torah hay que estudiarla en profundidad. Bueno, hasta aquí este tema y la próxima clase ya estaremos en la siguiente Sefirot. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto trataré de contestarla.